para la gente que te contacte. O podemos hacer algún sorteo en Instagram después, más adelante. Con gusto, tenemos las 5 salsa por 500 lempiras. Dentro de Santa Rosa de Copán, envío completamente gratis. 5 salsas, 500 lempiras. 500 lempiras, el envío completamente gratis, ¿va? Yo no puedo ni hablar, me hace la lengua. Oye, ya Víctor ya no puede, ¿va? Salud, güey. Salud, güey. Salud. Buena gente, ¿qué tal? Bienvenido a otro episodio más de One Podcast. Esta vez tenemos a 2 invitados y el objetivo pues, de este podcast es especialmente a dar a conocer diferentes tipos de salsas. Vamos a empezar probando la salsa más suave. Vamos a terminar, tal vez, probamos la salsa más fuerte. Y en este caso pues tenemos 2 invitados. ¿Qué tal, Daniel y Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos excelentes, ¿no? Agradecido nuevamente de estar aquí una vez más con tu persona en tu podcast y de estar aquí acompañado de Daniel Sabión. Muchas gracias, Unal, gracias por la invitación. Pues aquí estamos. Vamos a darle a probar esa salsita, a ver qué tal. Vamos a dar mis tips ahí de qué se pueden usar estas salsitas, preparación, como la apreciación que hay, ¿verdad? De estas preparaciones. Y cabe mencionar que vos sos chef, ya graduado obviamente, y vos pues te dedicas a todo esto, de preparar salsas. En mi empresa de profesión licenciada en mercadotecnia y comerciante, empresario. Pero siempre hay alguna cierta pasión por la comida, por la cocina, por cocinar. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Sí me gusta, aunque me gustaría estar jugando como que he visto ahí. No te he visto todavía, pues. No, mira, llevamos un buen rato a aprender. Yo ya llevo 9 años en la industria, ¿verdad? Llevo una trayectoria ahí algo prolongada, pero cada año se aprende algo nuevo, nunca se deja de aprender. Es una carrera que realmente la formación académica se queda corta en comparación a la formación que recibís dentro de una cocina, la formación en el campo, por así decirlo. Creo que yo al momento que yo, digamos, si tengo que contratar a alguien, no contrato a alguien en base a su currículum académico, sino más en su currículum laboral. Cuál es su experiencia, dónde ha estado, con quién ha trabajado. Hay varios. Y fíjate que en esa parte es bien importante porque estamos complementando la parte de cocina como chef y la parte también de cómo llevar un producto a la mesa, ¿verdad? Porque son 2 cosas que al final se unen y bueno, los tenemos a ustedes, pero no sé si vamos a empezar degustando la salsita más, Bien, estamos curiosos ahí con la salsita. la más suave. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama la más suave? Podemos ir empezando. Fíjate que la más tranquila es la de jalapeño. Okay. Ahí tiene una salsita verde, digamos, para desayunar. Vamos a ver a quién decimos primero. Dale. La alita, alita. Unas alitas. Oh, qué. Vamos a quitar este reductor. Y esa es la más suavecita, la color verde, ¿verdad? Se puede identificar Sí, digamos que esa la puedo usar como unos huevitos rancheros, en la mañana, mañanitas, un sándwich. No sé si se alcanza a ver, pero es como más en la pastita que algo líquido. Sí, dale ahí. Sí, me imagino que bien bañadas, todas iguales. Ok, quiero que todos en Chile ahí No hay trampa. Vos también vas a probar, ¿verdad? Sí, todos. Aquí los vamos a enchilar todos. Permiso. Propia. Me dejaron las ruedas enchiladas, míralo. Está buena. Y es la de los ingredientes que vos puedas mencionar así a simple de vista, que se puedan identificar según el gusto. ¿Cuáles podrías decir? Fíjate que, aparte de chile, que pica, pues, ¿Qué chile? es jalapeño ahumado. Muy bien. Pero va bastante equilibrado con cebollita asada y ajo rostizado. Y eso es una pastita, se deja fermentando y se le agregan pues vinagre de manzana y otros ingredientes. Sí, me imagino que el vinagre para dar un equilibrio en la acidez, con Sí, más para la conservación y pues el alcohol también en el grado de... sí, la fermentación, me imagino que, bueno, aporta esa cantidad de alcohol, pero en sí la fermentación, ¿cuál es su labor principal dentro de una salsa picante como esta? El sabor. El sabor. Sí, el sabor de la conservación. Okay. Más para que dure más tiempo, o sea, Totalmente. Y para mantener control de calidad, ¿qué podrías vos mencionar acerca de hoy te salió tal vez un barril, digamos, y la siguiente vez que lo hagas,
el chile te salió tal vez de otro saborcito ahí, alguna variante. Fíjate que la receta es estándar, ¿verdad? Las proporciones siempre son iguales. Ahora, qué interesante lo que me acabas de decir, porque a veces, y qué bueno, aprovecho, fíjate, para clarificarlo acá, a veces el color del chile, pues a veces sí varía, a veces sale más rojito, a veces más anaranjadito. Entonces sí hay alguna variación entre un lote y otro, pero yo creo que eso más bien nos puede dar tranquilidad porque no usamos colorante artificial ni químicos. Entonces es un chile bastante Y natural. la temperatura me imagino que también depende bastante, ¿va? Influye bastante. Y por ejemplo, digamos que como es un chile bastante, no te quiero decir que es orgánico, porque cuando vos dices que es orgánico tenés que tener los certificados y etcétera, ¿verdad? Pero es un chile lo más natural posible. Vaya, digamos que lo dejas en el carro por 7 días, 10 días, se te pone ácido. Y en la temperatura alta. Influye mucho, pero me imagino que en las instrucciones y en las indicaciones también dice, ¿va? Tener el lugar fresco. Ajá, que es lo más recomendable. Que fíjate que, por ejemplo, viendo la presentación de los chiles de Evangelino, la botella es transparente y hay un factor que afecta a cualquier producto de alimentos, que es el sol, la luz solar, totalmente. Tanto como en alimentos, tanto como en bebidas. Si te fijas, la cerveza viene en 3 formatos diferentes de color la botella. Viene uno claro, viene uno verde y viene uno café oscuro. El verde te filtra el 15% de la luz solar y el oscuro, el café, te filtra el 25% de la luz solar. Se empieza a usar este tipo de vidrio para filtrar la luz y conservar mejor cervezas, vinos y otro tipo de bebidas. Por ejemplo, a mí hay una cerveza que me gusta bastante que es Paulaner. A varias gente le gusta. Vos no vas a ver una Paulaner en un envase clarito, claro. Una porque viene de Alemania, la exportación desde Alemania a Honduras, cruzar el charco, como decimos, ¿verdad? El mar Atlántico. La temperatura es otra de las cosas que daña, pues. O sea, un vino o una cerveza que la llevaste arriba de 28 grados centígrados, empieza a tener defectos. Y en el tema del plástico, no utilizar plástico. Fíjate que hasta el refresco más popular que conocemos sabe mejor en vidrio que en plástico. Y justamente a mí me encanta la marca que acaba de decir Daniel. Y sucede todo lo contrario con las marcas que vienen en envase clarito. No me gusta. Tienen un sabor diferente, no se conservan igual. Por ejemplo, la Corona. La Corona es una cerveza que vos la olés y hay un defecto hay un nombre para nombrar ese defecto. Hay una nomenclatura para ese defecto que se llama azorrillado. Y hay mucha gente que le olé, va que huele a zorrillo. Me dice, tienen un cierto olor a zorrillo al fondo. Y entonces azorrillado lo produce la luz. Y entonces, Corona nunca vas a ver en un envase clarito. Pequeña ahora. Corona, para ir introduciendo poco a poco el envase oscuro, creó la familiar, que es la tipo Caguano, que es envase oscuro. Pero no sale en envase, porque el feeling del limón y todo eso. Y me imagino que traes todo este tema de la cerveza por el tema de los envases y el control de calidad que tiene que mantener, ¿va? Control de calidad. Porque los plásticos decir que no los utilizaba. En este caso, pues él es un chile, en el carro sí obviamente se te va a dañar. La luz solar puede irlo afectando, el aire puede irlo oxidando, pero creo que no varía como que tanto en sabor, no lo va a dañar tanto. Sí te lo daño. O sea, es de un producto bastante delicado, bastante natural. Y lo mejor sería pues mantenerlo lo más alejado posible del calor o de la luz del sol. Okay. Sí, refi, bien guardadito, perfecto. Podrías estarlo en tu mesa de comedor sin problema. No problema. Y esa se la va a comer alguien, si no me la das a mí. ¿Sabe qué se de él? Ah, esa era la tuya. No, me tengo que comerla ahorita. Pues sí, bien cargada de chile ahí. ¿Sabes qué? Otro de los envases, bueno, el mejor envase que vos puedes encontrar para almacenar tus productos es la lata. La lata. Muchas personas piensan que porque viene en lata, no me gusta cómo sabe la salvavidas en lata, o no me gusta cómo sabe tal cerveza en lata. Pero bueno, hablando por lo menos de productos como cerveza, vinos, de ahora hay vinos que vienen enlatados, porque filtra el 100% de la luz solar. O sea, no hay forma de No hay forma de que la luz solar lo afecte y no hay forma de que pierda aire, porque que ingrese aire o que haya un defecto por causa de oxidación. Porque, por ejemplo, hay gente que me dice, ¿el vino que viene con rosca es el mejor vino o es mal vino? Yo le digo, es el mejor cierre que le puedes dar a una botella de vino.
Lo que pasa es que tenemos ese romance con el corcho. Con el corcho, pero eso es, el corcho es algo muy antiguo, ¿me entiendes? Pero que se hacía en tiempos antiguos. Fíjate que pasa algo con lo que mencionaba pues de la corona y el limoncito y ahora hemos el vino y el corcho, que eso se llama culto de marca. Y es algo que a mí Sí, me gustaría culturizar a una comunidad para que empezaran a... un envase diferente, algo diferente. Pero fíjate que habíamos mencionado acerca de la temperatura y vos habías dado un dato bien importante extra cámara. Me decías que cuando está a baja temperatura, yo mencionaba las partes tecnológicas que todo tenés que envolverlo porque entra la humedad. En el caso de los chiles, ¿qué es lo que pasa cuando vos tenés muy baja temperatura o que está entrando el viento? Fíjate que no le afecta, lo que sí sucede es que empieza como a sudar, como que si lo hubieras servido en la refri y lo sacas, pero a menor escala. Perdón, le dije culto de marca, es ritual de marca. Eso del limoncito, del corcho y eso no le... Entonces, Y en el caso del chile, ¿cuál podría ser el ritual de marca? Ahí está bien complicado, la verdad, pero porque hay muchas variantes en las que puedes usar un chile, pero sí. Pero esa es la ventaja. Pero puedes hacerte tu michelada insignia ahí con un chilito, un chile especial para micheladas. o creo yo, o simplemente hacer de este chile un producto de culto. Así, que no pacto en tu mesa, en tu familia. El chile navideño para los penales, eso. El del chile Uy, de sí, verano, el o- chile de verano para el ceviche. Sí, con tamales. Creo que mira, en la cocina, yo siempre he sido una persona que no le ha tenido miedo a moverse de lugares. No tengo una zona de confort, eso no existe para mí. Cuando me preguntan de dónde sos, sí digo dónde nací, pero no tengo como un lugar establecido. Soy un nómada. ¿Dónde naciste? Nací en Comayagua, pero me crecí en el lago de Yohoa, en Santa Cruz de Yohoa y San Buenaventura, por lo pasar. Y ahora vivís en Santa Rosa de Copán. Ahora estoy viviendo en Santa Rosa, he vivido en Tocoa, he vivido en Cucuyagua, he vivido en Roatán, en Utila, en California, en un montón de lugares, la verdad. O sea, en cada lugar que he ido por cuestiones de trabajo. Y yo soy una persona que no le gusta estar en una zona de confort, que no le gusta mantenerse en un solo lugar y no le tiene miedo al cambio. Yo soy una persona que no le tiene miedo al cambio y creo que en esa carrera es muy importante porque si te centras, digamos, solo en la astronomía hondureña y de Santa Rosa, es muy difícil que puedas aprender cómo crear nuevas variantes, nuevas cosas. Entonces, los productos de temporada son muy importantes en mi carrera, en mis menús. Yo nunca me quedo estacionado con un solo menú, digamos. Si estoy un año completo en un restaurante, a medida vamos avanzando estamos avanzando con mi menú, va avanzando el año y yo voy cambiando mis recetas. O sea, yo veo que hay algo que no se está vendiendo, que la gente tal vez no lo aceptó. Bueno, lo retiro y pongo un producto de temporada. Me voy que verano, ceviche, me pongo unos tiraditos, unos ceviches, ceviche peruano. Viene otoño, me tiro el de Thanksgiving, el pavito, el cerdo, algo. Siempre tiene que haber innovar. Innovar creo que es muy importante en cuanto, bueno, incluso en tus productos. En cuanto a gastronómicamente, creo que estacionarse en un solo producto, sí, puede ser bueno, si solo querés vender eso. Pero la innovación creo que es algo que forma a un profesional de la carrera. Y en este caso tenés 5 salsas, ¿va? Pero ¿por qué solamente tenés 5 y hasta dónde pensás llegar si pensás crear más? Empezamos con una, de la misma manera que dice Daniel, ¿verdad? Hemos ido innovando, ponemos un sabor, tercero, cuarto. Tenemos 5 ahorita. Para el 2025 vamos a tener Ghost Pepper. Vamos a tener una sexta línea. No es así por así abrir una nueva línea de producción. Entonces vamos gradualmente. Y si te soy honesto, mi sueño es llegar a tener pues mi línea de vinagretas, mi línea de tal vez 20 saborcitos de chile, aderezo, antipasto, chimichurri, ¿verdad? Hacer de esto pues ya algo más establecido. Sí, yo pienso que hay una pregunta que yo siempre hago en cuanto a este tipo de productos y es cómo controlar la madurez de la fruta. O sea, me imagino que tenés algún producto. Exacto. O sea, porque, digamos, el chile evoluciona según su madurez, ¿verdad? Correcto. El chile es bien noble, porque te lo puedes comer verde y te lo puedes comer súper maduro. Y va cambiando bueno, aquí podemos ver su paleta de colores de cómo él va cambiando según su madurez también, ¿verdad? No es necesariamente el mismo chile, pero cómo controlas ese estándar de decir, ok, esta madurez me sirve. O cómo medís tu nivel de picor, porque tengo entendido que hay una medida ya, una unidad métrica para el picante que son Scoville, correcto, Scottville, ¿verdad? Sí. Fíjate que
el chile, pues hasta que está en el punto, ¿verdad? Hasta que alcanza el color rojo, o por ejemplo en el caso de los verdes, pues de que no se vayan a madurar. Así. Sí, sí. Tengo entendido también que pues hay un nivel de dulzor en el chile también, hay un nivel de azúcares residuales en el chile. Y tal vez podrías estandarizarlo usando un espectrómetro y ver el nivel de grado Brix de dulzor que hay dentro del chile para controlar o para ver cómo puedes mejorar ese estándar, ¿verdad? Pero eso ya llevándolo casi a la parte química, ¿va? Al laboratorio y todo Sí, eso. la cocina y esto es pura química, man. Pura química. O sea, vaya, yo tengo mucha admiración por las personas que trabajan con el café. Pero fíjate que no todos creo que lo hacen así, ¿va? O sea, lo hacen de forma casera, creo. No todos entienden el concepto químico que hay detrás de cocinar. Pero es más que todo por control de calidad, ¿va? Que hay que mantener. Ya cuando te metes a estas ligas donde tenés que... Te ayuda bastante, fíjate, a controlar la calidad, pero también te ayuda a entender más lo que estás haciendo, a entender y a tener una mejor comprensión de lo que estás haciendo. Sí, porque es como las estadísticas, o sea, tenés que ir viendo qué cosas te funcionan, qué puedes mejorar y qué puedes cambiar. En este caso no sé si quieren probar la otra salsa, ¿cuál? Tú ya la Espérate, la primera, ¿cómo se llamaba? Es el primero que probamos, el verdecito es de jalapeño. Esta se llama jalapeño whisky. Jalapeño con y whisky. Ahora vamos con la segunda. El segundo es Cayenne con whisky. Cayenne con whisky. Ya es un poquito ya más cafecito el color. Da un poquito más fuerte que el jalapeño. Sí, que Cayenne es como una especie, digamos, es como una especie que se utiliza bastante en la cocina árabe, que se utiliza bastante en la cocina hindú, cajún también, hindú. La comida cajún de Nueva Orleans, todo eso, ellos usan bastante Cayenne para darle ese... Este se puede decir que es un poquito más fuerte que el anterior. Un poquito más fuerte. Más picante. Sí. ¿Y vos has tenido alguna experiencia con la comida picante? ¿Algo que te haya pasado, que te escapaste de hogar o algo así? Más que así nunca, nada. ¿Y vos? Eso. Yo sí, man, yo sí he tenido unas experiencias algo fuertes con chile. Yo una vez estaba así con unos amigos y empezamos a comer y estábamos hablando, pero estábamos grabando también. Y empiezo a sentir el ardor y solo se me miraron los ojos, que me imagino que dentro de poco y seguimos. Vamos a ver. Mira, a mí lo que me pasó fue que cuando trabajé en California, le comentaba fuera de cámara de aquí al compañero de que tenía compañeros de trabajo en Estados Unidos. Bueno, el restaurante de trabajar era una fusión Francia, España, Italia, se llama Figenolio. Y al salir de trabajar siempre nos íbamos como que a echarnos un par de cervecitas y a comer algo, ¿verdad? Entonces ellos me llevaban como que a los mejores food trucks o a los mejores troquitos de comida mexicana. Que ellos decían, mira, esto es comida mexicana. Entonces un día me iban a comer tortas ahogadas y tenía Carolina Reaper, que Pero es que la comida mexicana, en lo particular, yo creo que es de las mejores. Carolina Reaper está en la escala de picante, está Sí, sí, he Gordon escuchado. y Carolina están en los más tops, pues, o sea, lo más picante que puedes encontrar es eso. Pero unos taquitos para acompañar con un chile, ¿no? Y de la comida mexicana, ¿cuáles vos podrías considerar de los mejores platillos? No cambiaría el taco por nada, el taco al pastor es uno de mis favoritos y yo creo que el de barbacoa es el otro. El de barbacoa es a base de carne de cordero, pero la preparación que hacen para comerse ese taco lleva muchas horas. O sea, son artesanos que le ponen toda su vida a eso. Ellos hacen hoyos en la tierra, hacen como una chimenea para arriba con ladrillos y ponen, digamos, brasas de roble caliente al fondo, ponen una tapa con piedras, ponen una tapa, luego ponen una olla y luego guindan un cordero completo desde la parte de arriba hasta adentro, sellan con hojas de penca, que es la hoja que da la penca de maguey. Lo sellan, ponen otra tapa y encima ponen vara, o sea, de ahí no sale ni un poquito de humedad. Entonces eso hace que la carne se vaya cocinando de una forma lenta, pero muy efectiva. Muy procesada, sin que se reseque. Sin que se reseque, o sea, de hecho el cordero empieza a gotear y por eso ponen un caldero al fondo para que vaya recolectando esos jugos. Y ese mismo jugo se empieza a evaporar y o sea, una combinación de técnicas de cocción, porque hay varias técnicas de cocción. Está cocción por vapor, está la cocción por inducción, por convección. Entonces aquí en este método de cocción se mezclan como 3 métodos de cocción, donde hace que la carne, o sea, llegue a una ternura súper buena, o sea, el hueso se deshace. desprende,
sacar el cordero es todo un arte también, porque si lo sacas muy rápido, muy duro, se puede prender las costillas, todo, y se te hizo un relajo al fondo. Entonces, luego ellos lo sacan y ese mismo caldo que recolectaron lo utilizan para, bueno, luego picar y luego mezclar con el caldo y luego te hacen tu taquito, tu salsa, tu cebollita. Y Hay un montón de platillos, me imagino, pero estos son en los México tiene, por regiones, tiene de las mejores gastronomías. tacos, o sea, si vos vas por México, creo que hay unos 10 variantes de taco y cada región es dueña de cada una. Por ejemplo, en el norte es taco de asada, que es carne asada picada, y taco más norteño, ¿ah? Más de la gente vaquera, más de esto. Más al sur, más cerca con Guatemala y a la costa, es más tacos con marisco, con pescado rebozados. Y así va variando. La verdad que la gastronomía mexicana es bien, bien amplia. Es algo que se tiene que experimentar. Aquí no lo vivimos en carne propia realmente, en muy pocos lugares donde sí se vive, pero muy poco. Aquí lo que más llegamos es a tacos, ¿va? Tacos de birria. Y no es el original taco de birria como lo probarías en México. No se parece, No es para nada. para nada parecido. Para nada parecido, para nada. Y en el proceso de los chiles, ¿existe algún otro método que vos conozcas que tal vez no te funcionó o que quisieras aprender? Sí, fíjate que uno que no me funcionó y era que por darle mejor calidad al consumidor le agregaba más grumo, o sea, le agregaba más cebollita, más chile, ¿verdad? Entonces, inmediatamente quedaba algo espectacular, pero cuando lo ponían en el anaquel, se degradaba, ya no duraba tanto que como duran hoy en día. Entonces, yo creo que es una de las partes, no sé si decir tristes, pues, pero de la industrialización, pues, que ya no puedes conservar tanta artesanía, así. Lo bueno es que bueno, al final, perdón, como la esencia pura del ingrediente es muy difícil mantenerla. Totalmente. Por lo mismo, pues, porque siempre, como cualquier cosa en este mundo, se tiene que degradar, ¿verdad? Tiene que perderse su Porque ya te puedo dar algo de una calidad superior aquí para que comamos y compartamos ahorita, pero y embotellamos eso, no nos va a durar mucho tiempo. Y eso es lo que tiene el mexicano, pues, que el mexicano hace su salsa en el momento de los tacos. O sea, eso haciendo al final, si él, digamos, tuviese una rotación de sus productos, que pucha, que cada semana tiene que ir a poner chiles nuevos, obviamente la frescura, la rotación del producto es mayor, pues. no sé si probamos entonces para... Entonces ahí con la segunda salsita, salucita, Salud ahí, dejen una lista ahí para más rápido. Esta ya se siente un poquito más pesadita, ¿va? Un poquito más. ¿Comentario, chef? Muy bueno. ¿Está usando algo ahumado aquí? Sí, ¿verdad? Se siente un sabor ahumado, es cierto. Y vegetales tatemados. Ahí está ese tatemado, se siente igual que en el anterior, solo que en este más marcado. Y creo que por eso tal vez el color oscuro de la salsa. ¿Vos serías capaz de identificar los ingredientes así con el gusto? Por la experiencia que tienen todos. Pero algunos sí. Los principales. Como, ¿cuáles podrías mencionar de esta? Donde cebollita no puede faltar, amigo. Cebollita, un toque de ajo. Creo que un poco de tomate también. Y todo fue tatemado, todo fue puesto como, no sé si estás familiarizado con el término de tatemado. Claro, vegetación asado. Y para naan también. Es una técnica mexicana, Dios, prácticamente queman el vegetal por fuera, ¿verdad? Decimos quemar de una forma popular, pero realmente la palabra correcta es caramelizar. Hay gente que cocina con fuego, con temperaturas muy bajas y ahí no estás extrayendo sabor. El sabor en los alimentos siempre viene de temperaturas muy altas, de caramelizaciones. Entonces, el perfil de ese me gustó. Tiene el toque ahumado, está muy rico. La cayenne definitivamente está presente ahí. Pero siento que hay algo más que no lo identifico. Bueno, obviamente tiene que haber algún vinagre porque está la acidez marcada, está la acidez presente. Pero no identifico, hay otro ingrediente que no lo identifico: tomate, cebolla, ajo. Y obviamente no le vamos a pedir aquí al amigo que te revele. Ya está preocupado. No hay que en one podcast. Solo para one podcast. Limón. Ajá. Limón. ¿Sabes que si no, ni me queda como
que quisiera que fuera un poco más potente, más pungente, ¿no? Es el sabor a whisky. El sabor a whisky sí me gustaría que Pero sí tiene presencia, ¿no? tiene presencia, pero bien tenue, bien tenue. O sea, sí me gustaría como un toque más amaderado, que me dé un poco más a sabor a madera, más a sabor como, porque esa es la nota principal de cualquier whisky. Te va a dar notas maderizadas, pues pasa madurándose en barricas de roller por años. O sea, vos ves un whisky, te dice 8, 12, 18, 24 años, es el tiempo que se maduró en diferentes tipos de barricas. Entonces, obviamente, estar en barricas te aporta sabor a madera y lo que queremos buscar en este es un sabor maderizado también. Y siento que quisiera un toquecito más, así como más, más marcado. Vamos a seguir madera. Vamos a decir, ahora lo que podrías hacer también es fermentar usando chips de madera. Cuando estás fermentando, puedes poner madera. Puedes poner madera tostada dentro de tu fermentador donde está fermentando. Me imagino que está fermentando en plástico o sí, así. Está fermentando en barril de plástico, puedo usar chips de madera, tostarlas un poquito y meterlas en el proceso de fermentación, que cuánto tiempo está fermentando. Interesantísimo. ¿Cuánto tiempo está fermentando ahorita? 3 días. 3 días. Mucha información ya. No. Es información básica. Lo que te voy a pedir... Esto lo vas a encontrar en internet en todas ok. partes. A mí sí me puedes dar la receta con todo. Si puedo mirar los videos bajados de tabaco, está casi la receta ahí. Ok, mira, a mí mucha gente me dice como, dáleme la receta. Yo, sí, aquí está, mira, apúntela. Y No es lo mismo. no es lo mismo, bueno, o sea, cada quien tiene su ADN y tiene su instinto de cómo crear las cosas. Y mi estilo, comercializarlas. O sea que vos puedes encontrar recetas en internet, pero va a depender mucho de tu creatividad, de cómo le das el toque. De tu conocimiento también, porque hay técnicas que van antes que otras. O sea, no puedes hacer una cosa primero y la otra después. O sea, hay una secuencia que se debe seguir dentro de la receta. O sea, a mí muchas veces yo he cocinado en casa de amigos, familia, y yo, digamos, hago una pasta carbonara, por ejemplo. Y yo les digo, voy a hacer una pasta carbonara. Y miren que solo tengo huevo, queso parmesano y panceta de cerdo o bacon. 3 ingredientes y la pasta, obviamente. Y cuando la termino todo, y yo les digo, bueno, déme la receta. Yo les doy la receta y ya está todo ahí, ¿verdad? Pero a la hora que lo hacen, me mandan fotos y yo miro que el huevo se coaguló, o sea, no controlaron las temperaturas, no controlaron las técnicas. Entonces, es que al hacer una pasta carbonara, por ejemplo, tienes que controlar, la base de la pasta carbonara es el huevo. Entonces, el huevo, la temperatura que tiene para un punto de coagulación es de 60 grados centígrados, ¿verdad? Claro, después de ahí, si vos subís arriba de 55 a 60, empieza a hacerse como grumoso, ya no es cremoso. Entonces, tenés que apagar el fuego con el mismo calor del agua de la pasta. Tenés que emulsificar, porque el término químico, la técnica detrás de esto es una emulsificación, es una emulsión. Estás uniendo grasa con agua, Una mezcla. con una proteína. Y la proteína viene del queso del huevo, la grasa de la panceta de cerdo y el agua. Entonces tenías que unir 4 componentes en una sola salsa, así que se separe. Y le das la receta a alguien y decides a ver si la Yo hacen. le doy toda la receta, o sea, le puedo dar paso a paso y todo, Pero no ha habido nadie que esté así cerca de... no es necesario tener una formación académica para ser un buen cocinero, un buen chef. Sí, yo conozco mucha gente que no tiene formación académica y cocina mejor que cualquiera. Claro, yo tengo 2 semanas de estar yendo aquí a un lugarcito a comer todos los días. Voy todos los días a almorzar y eventualmente a cenar, por lo mismo. Yo le pregunté a la señora si era chef, me dijo que no, que había sacado unos cursos en Info, cursos acá, cursos allá, pero cocina Muy buena. Sí, que realmente los cursos así, vaya, por ejemplo con Info, no voy a decir que son malos, porque son buenos. Cualquier curso que vos puedas sacar es muy bueno para iniciar en la cocina porque te enseña los principios básicos, ¿verdad? Y yo como chef te diga, ok, necesito que me cortes 5 libras de cebolla en brunas. Quiero que me entendas, no necesariamente tengo que te dar el ejemplo. O sea, en brunas es picarle cuadritos. En juliano es en tirita. Y son términos que al final te van a servir de cualquier Son forma. términos que son estándares aquí en China y en cualquier parte del mundo. O sea, en la comida, la gastronomía es un lenguaje universal. Vos puedes conseguir trabajo de cocinero, de bartender, de barista, de mixólogo o de cualquier disciplina que incluya alimentos y bebidas y vas a conseguir trabajo en cualquier parte del mundo. Porque en todos lados hay que comer, en todos lados la gente toma, en todos lados la gente... ¿Qué es el caso tuyo? En mi caso, correcto. O sea, yo nunca me he detenido por lo mismo, porque siempre he pensado de que en todos lados hay oportunidades. Y por muy bueno que se hace en algo, siempre hay un área que te hace difícil. En la tuya, ¿cuál? La repostería creo que sería mi debilidad, mi talón de Aquiles. O sea, no es que me quedan mal,
solamente no me apasiona como me apasionan otras áreas de la cocina, como me puede apasionar panadería, que es totalmente opuesta a repostería. ¿Cuál es la diferencia? Mira, panadería, repostería es todo lo que va dulce, todo lo que lleva más que todo como para postres, pastry chefs son los que se encargan más que todo de esa parte. Y la panadería es un arte totalmente diferente porque ahí estás controlando solamente productos derivados del trigo, más que todo. Hay quienes usan harinas de centeno para fortificar estas mezclas. ¿Hay algún área que vos digas, quiero incursionar en esta? Todavía no lo he hecho, pero lo voy a hacer en algún momento. Panadería es una de ellas, creo que Todavía no has empezado. mira, conozco, sé, pero lo que pasa es que hay varias limitantes en nuestras regiones, que es, por ejemplo, las harinas. Nosotros no somos una región productora de trigo, ni de cebada, ni de centeno. Entonces es muy reducido el mercado en cuanto a la cantidad de proteína que encontramos en nuestras harinas. Y hay una diferencia que me gustaría que los dos me contestaran cuando consumen o adquieren productos, qué sé yo, naturales, a diferencia de los que se encuentran en el supermercado. Casi siempre vamos a querer los naturales, ¿va? Pero cuando van al supermercado, ¿existe alguna diferencia, alguna variante con el producto final que van a desarrollar? En este caso, pues sería los chiles, en el caso tuyo, la comida. No sé. Influye bastante, en mi caso influye bastante. Yo creo que, bueno, en el caso de él también, por ejemplo, qué tipo de vinagre está usando, cuál es la acidez de este vinagre, el pH, la alcalinidad. ¿Y has hecho la prueba, la comprobación así de productos naturales con productos? No necesariamente naturales, pero tal vez la comparación de un vinagre con otro, cuál se siente más, sí, adulterado. Claro, si he hecho prueba con vinagre de alcohol de caña, vinagre de manzana. Yo quiero 1.000.000 de veces vinagre de manzana, sí. Y dentro de eso, de la rama de vinagre, puedes encontrar muchísimos vinagres. Hay de arroz, puedes encontrar los que son condimentados. El vinagre ya es un químico natural que lo encontrás en muchas cosas. Sí, pues que lo mismo pasa cuando estás cocinando, ¿va? Que si utilizas ya sea cocina tradicional o otra más industrializada, la diferencia de una con otra va a depender bastante, el gusto, el sabor. Claro, Pero en este caso me imagino que vos también tratás de mantener eso tradicional, ¿va? en lo posible. En lo posible. Pero ahora con la industrialización también tenés que adaptarte. La selección de ingredientes es muy importante al momento de crear un producto así o yo crear un platillo. Por ejemplo, te lo pongo como ejemplo, digamos, si yo quiero hacer algo con queso parmesano, si yo uso parmesano, viene de Parma Rayano, es una región italiana. O sea, se llama así porque así se llama la región de Italia de donde proviene este queso. Pero han habido imitaciones o variantes que quieren imitar este queso. Entonces, si yo quiero usar este queso, obviamente mi pasta va a saber muy auténtica, muy buena, porque es un queso que pasó 24 años madurándose en estantes, le pusieron mucho cariño y todo, mientras que si voy a ver uno de Sula, o bueno, otra marca que es así, el polvoso, que la gente dice huele como a pata poca, o hay otro queso que agarra, ¿dónde lo va a quedar igual? La cosa, hay un queso que agarra hongo, ¿va? Con el tiempo, ¿o no? Mira, hay muchos quesos, hay muchos quesos que se utilizan de forma controlada la proliferación de hongos o de esporas que soportan sabores de ganancia. Sí, o sea, depende de lo que estás queriendo hacer. Son inofensivos, en algunos quesos son inofensivos. Tenés que, ahí ya te estás adentrando en el área de la microbiología porque tenés que entrar, estudiar los microorganismos, qué hongo estoy usando, cuánto tiempo estoy dejando que ese hongo crezca. Bueno, de hecho, hay aquí muy cerca hay marcas que están haciendo sus propios quesos y que yo he probado, que es queso azul, por ejemplo, que lo he dejado como un día así medio afuera a temperatura ambiente porque yo sé que no va a pasar nada y el día siguiente lo miro forrado de hongo, o sea, la proliferación está en vivo. Nuevamente química, ¿verdad? Nuevamente químico y biológico, ahí ya es microbiología. Hace unos días estaba viendo un video, no sé qué avión, pero usan larvas para presentar queso. También. O incluso hay un queso que se convierte en larvas y la gente es bien apetecido en ciertas partes del país y del mundo. Son proteínas, al final esa gente come el gusano que sale del queso. Fíjate que, por ejemplo, cuando comemos guayaba, la guayaba a veces trae un gusanito en la celda y algo parecido. Creo que nosotros más de algunas 10 guayabas con gusano nos hemos comido. De chiquitos ahí pasábamos por la escuela, bajamos una guayaba, nos la comíamos. El gusano crece adentro de la guayaba. Y por ese tema de la larva, en algunas regiones creo que es prohibido por el tema de salubridad, pero más bien eso lo hace más caro, ¿verdad? Porque es como, ¿y qué es ilegal, lo prohibido? Exacto. Ya hay microorganismos que son parte de un alimento. Por ejemplo, el brócoli es otro que siempre trae un gusanito azul, que él nace con el brócoli. Bueno, la proteína son gusanos disecados que lo hacen polvo. Sí, un montón de...
Claro, o sea, la verdad que hay ciertos estigmas o paradigmas que nos interponemos en la mente por decir, tiene gusano. En México hay una bebida, ¿va? Hay una bebida mexicana que le pone Mezcal, se llama alacrán, ¿verdad? Un gusanito o un alacrán, pero el gusano crece en la penca del mezcal, ¿no? O sea, de la penca sacan el gusanito y lo meten en las botellas. ¿Ya has probado? ¿Qué tal? Sí, no, mira, hay algunos, yo he probado varios insectos. Por ejemplo, una vez probé una hormiga que la base de su dieta es zacate de limón. Y vos cuando lo probás, el sabor, o sea, es una explosión de zacate de limón como con jengibre en tu boca. O sea, es lo que come, lo que come, la dieta, la base de ella es su dieta, entonces ese es su sabor. Entonces así en muchos insectos y animales. No sé si querés sacarte la otra salsita ahí. Ya vamos por el nivel 3, ¿va? Por nivel 3, yo quiero ver Yo siento que ya voy pegando. Ya pegante la garganta me un gustó poquito. la de Cayenne, me gustó A mí, mira, me gustó más esta, sí, la de Cayenne. La de Cayenne me gustó, pero tengo curiosidad por la última. Ok. Ahorita vamos con el cabro. El cabro, chilito cabro. Sí, fíjate que yo en esta misma me puedo. Sí, a mí échame. Y ¿Quieres una voz así? pues tal vez fíjate que hay varios productos que son así, que son hechos de. Yo que le quite ahí el traductor. No, fíjate que hay varios productos que de hecho son infravalorados, que son infravalorados por el hecho de que tienen ingredientes como estos, ¿verdad? Así, que tienen algún insecto o algo, o tienen algunos hongos que la gente piensa que no son buenos, pero la verdad cambian totalmente. Bueno, está bastante normalizado el hecho también de comer camarones, porque que al final, pues, La cucaracha del mar, la cucaracha de tu La cucaracha del mar. Sí, o sea, le dicen así porque son carroñeros, pero lo dicen los camarones, la langosta, todos estos animales son carroñeros, o sea, comen desperdicios de otros animales. totalmente. Igual que las cucarachas, pues, son carroñeras, igual que los de sopilotes y cualquier otro animal. Vamos, pues, saludcita. Yo no, a ver si aguantamos, vamos a ver si aguantamos. Esta es un poquito ya más pesada, ¿ah? Tiene salita, que Sí, hombre, no me echale más, echale el más. veneno chile es el que Échale está más. más preocupado con el chile, mis. Pero por algo a veces. Esta Sí, lo bueno que esta le tiene echen pinta que es cuidadito, más pero potente, vamos a- ¿va? Bueno, saludcita, salud. Dale, dale. Híjole. Más fresquito, Nan. Esta ahí está. Esta está potente, ¿va? Yo creo que a mí fue que me echaron más, ¿va? ¿Ahí? Aguanta más todavía. Está pasable, pero ¿con cuál la recomendás? ¿Con qué tipo de Un taco mexicano. taco mexicano? Sí, un taquito. Me encantaría probar los tacos mexicanos que es este hombre, los meros, los auténticos. Sí. Unos de birria. Que se contacte cualquier negocio de aquí de Santa Rosa. Con gusto los traemos para probar tacos combinado con este chile. Están invitados, hay que estar invitados para que. Me escriban ahí. Me puedo tirar unos taquitos un día yo también. Aquí lo hacemos. Y puedo Tenemos la cocina de esas portátiles que es Uy, para mira, acampar. con Puede chicharrones, ser fresco. puede comerciales. Con chicharrones estaría. ¿Qué le pasa? Que lo miro preocupado. Los papas. Ya lo miro preocupado, ya. A que no le puede, ¿va? No me entró. Dice que lo educaron en California. Sí. Le explico. Estoy bien, usted. Pero ¿qué tal, porfa? Pero más te chupas los dientes más fiar de la lengua. Ya ves que ya está un poco rojo, ¿ah? Sí, hombre. Ya está un poco rojo. Ya vamos a sacar la leche porque Ya la mira preocupada. No, la verdad que está muy, muy botica. va a haber mucha gente que va a decir Para aportar color, como cúrcuma o algo, posiblemente eso. De hecho, sentí el sabor a la cúrcuma ahí, así como bien al fondo sentí un toque a cúrcuma. mira, va a haber mucha gente que va a decir que tal vez no, que se comen los chiles enteros y que pican porque vos vas a ver que siempre entra esa competencia, quién puede más, va. ¿Sabes qué me gusta? Que
Vaya, acá la comparación de otra salsa. Vamos a obviar ahí marca. Esta tiene comino. Tiene comino. Muy rica. En comparación a otras marcas, mire, en la textura de la salsa yo veo que no encuentro como una viscosidad no original o no natural del ingrediente. Porque hay marcas que quizás por darle mejor presentación o por darle una viscosidad más marcada, usan químicos como glutamato sódico, goma xantana, que son ingredientes pues meramente químicos para esto, ¿verdad? Que se utilizan para estandarizar recetas, que prácticamente lo vas a encontrar en cualquier producto americano, en cualquier producto que vos encontrés, una salsa ranch, una salsa aquí, una esta. Vos mirá, la etiqueta atrás y va a haber glutamato sódico. No, y he tenido la crítica porque me dice, se va muy rápido, sabe un solo. Mayor cantidad de acidez dentro de tu mezcla, un poquito mayor cantidad de agar-agar necesitas, pero se utiliza bastante en cocina molecular, se utiliza para hacer varias cosas y te lo recomendaría en caso que quisieras. Muy bravo. Gracias, sí. Agar-agar es muy bueno. Gracias. Se utilizan, no sé, gramos de la mezcla para cosas como para galones, se utilizan gramos. O sea, Seguimos con la gente. pues yo estoy listo, no sé usted. Doy chile de taza sudar de hambre. Démosle para que avance. El dueño de los chiles no come mucho chile, creo yo. Sí. No, que la verdad que están bien hechos. Yo creo que este trajo la receta potente, porque estos no los había visto, fíjate, estos dos. Estos tres sí. ¿Te acuerdas que la última vez que viniste no estaban, creo que esos dos? Creo que no habían nacido estos. Sí, esos dos no. Pero ya es a nivel potente, ¿va? El otro año viene Ghost Pepper. Así que espero la invitación. Uy, así Ghost Pepper. Con taquitos. Vamos a hacer un special para el Ghost Pepper, para inaugurar el Ghost Pepper. Con unos taquitos mexicanos y Y los hacemos un cocinamos. collab ahí, entre los dos, hacemos un collab, hacemos una salsa ahí, una colaboración. Conmigo también. Pues sí, porque vos... Dale pues, démosle. Espérate, vamos a ponerlo de... Coyule. Ya se mira el Bañando bien en la misma, por favor. ¿Alguna tuya esa? Para esta me que oye. Sí. Ahí está. ¿Ese tiene color a sardina o...? A la sardina que la tajaba. Ah, pero esta sí ya se mira que está... Ya sombrecita de que se Mira, bravo, ¿no? Sí. Ok, no. Hijo de luleo. Dale, vos. Vamos a poner esto aquí. Espérate, esperemos a aquel. Dale, échale. Vamos a ver, pues. ¿Qué sale? Dale, güey, estos. Va, bien rosaditas ahí, pues. Va, salud. Todo sea por... ¿Estás preocupado ya, va? Yo no. Este está potente, vos. Qué rico, ¿ah? Está más potente que la otra. ¿Qué tal? Está buena, ¿no? Los ingredientes de esta podría... Siento que son bien parecidas a la anterior. Puede cambiar un poco la madurez de la fruta. Y por eso cambia el color. Pero siempre el marcado el comino, el ajo, la cebolla no le puede faltar. Y para color bueno, creo que usé este tomate que viene en este. Y hasta ahí me quedo. Casi a todo le atinó. Gracias a todos. Sí, obviamente el vinagre, él dijo que estaba usando vinagre de manzana y todos tienen que tener vinagre, porque te sirve como un conservante. Ya está sudando aquel. Bro. Ya está sudando. Ya te está poniendo igual el color del chile. Sí, hombre. Conforme te va el chile, también va el color. De la piel, aquella, amiguita, ven. Bien. Está potente, ¿no? Siento que en la escala de picante están bien parecidos. Ese sí está un poquito más picante que el anterior, pero un poquito. ¿Crees que aguantemos al último?
Ya estamos ya. Ya estamos aquí. Fíjate que yo cuando como algo ácido me suda la nariz y los párpados. Pero normalmente no. ¿Qué será? Pero es por lo ácido. O sea, Sí, por lo ácido no nada más. necesariamente tiene que ser picante. Ya es algo. El cuerpo hace varias reacciones a la acidez. Por ejemplo, no les había comentado, pero yo me certifiqué en Estados Unidos como sommelier. Un sommelier es un catador profesional de vinos y licores. Todo lo que incluye a cervezas, vinos, ¿en dónde? Whiskies, en California. Estuve con una institución que se llama la Corte de Master Sommeliers, que, bueno, que te educan también en la parte de mixología, que es crear tragos, ¿verdad? Entender procesos de cómo se fabrican las cosas y todo también. Entonces, uno de los indicativos para identificar la acidez marcada o no tan marcada en un vino, por ejemplo, es el exceso de... Este chile a mí me deja salivando, me hace salivar. Entonces la reacción que hace mi cuerpo a la acidez es agua, es crear más saliva en el paladar, que eso te ayuda, pues, lo que hace el sommelier es prácticamente eso. Un día, pues, si vos vas a comerte un pavo, él te va a recomendar un vino blanco con acidez elevada para que salives. Si el pavo es seco, eso va a ayudar a que al momento de comértelo, de masticarlo, sea un maridaje mano. ¿A que me está muriendo? Yo no puedo ni hablar, me arde la lengua o. Me arde la lengua, anda como le haces vos para aguantar, güey. Estoy aquí socando. Pero soy bravo. El Víctor ya se está poniendo un poco morado. El Manuel con los chiles estaba un poco ahí. Ay, a mí hasta los ojos me arden, El bo. creador de los chiles lo miro preocupado. Sí. Dame esto, hombre. Pues mira, hay dos alitas aquí. Si quieren, cómanla ustedes. Todo bien, Está ya no sé la mía. Espérate. No, Si quieren, me como esa yo. Vamos a hacer algo. Voy a partir de ahí. Está. Tenemos que terminar. Y lo voy a dar este pedacito del que quiera probando. Pues. Ahora aquí. Va. Probemos la última, de que yo no quiero que Dale. rellene el sabor de la otra porque... Son 5 salsas. Pásame la cuarta aquí. Para eso, ¿por qué? Pásame la 4 y tapala. Ya cuando empiezas a. Sí, o sea, por eso te digo, es salivación, es agua. Sí, es una reacción. Empieza a crear agua, o sea, si Sí. empezás a... Es una defensa, se Sí, podría decir. o algo así, como una defensa. O sea, cuando llegas a un nivel de chile más elevado, empezás a llorar por la nariz, no puedes detener la cantidad de agua. Fíjate que según el color de esta, vos decís, nah, no pica mucho. Suben este habanero. ¿Quién sí me huevito, no? A ver, quiero ahí. Espérate que escuro ahí para que no man. No me va, y los demás. Ay. A sacar la hoja. Esto me va a controlar. Espérate, lo voy a poner aquí. ¿No? Dale, ¿está listo ahí? Oye, ya Víctor ya no puede, va. Salud, güey. Salud. Este la siento así como un ingrediente así como vinagre, como whisky, como. Son pajas, porque no es nada. Pero ese sí está potente, oh. Y fíjate que el chile, el picor se siente hasta después, va. Porque era. Hay algunos chiles que son así. Por ejemplo, hace poco mencioné uno que se llama Ghost Pepper, que se llama Ghost de fantasma en inglés. Ok. Hoy sí. Nos encontramos de que la piedra angular. Después de aquí, nomás para los pitazos. Que yo miro que el Víctor estás preocupado. Oíme, si está potente, oh. De acuerdo. A mí me asusta cómo la gente le encanta y cómo ese chile se consume. O sea, la gente lo pide. Y vas a sacar otro más potente que este. Lo fuerte. Casi el doble, man.
casi el doble. La Carolina Reaper es el doble. El Ghost. El Ghost. El Ghost tiene esa peculiaridad. Que lo probás y hasta como el minuto y medio que lo probaste, pum, vino a aparecernos. Entonces como un chile fantasma. No se siente al inicio. Pero la verdad que está rico. Me gustó. Está rico. No sé si... Espérate, ahorita estoy... Y a mí los labios son los que me han matado. Pues fíjate que... ya tenemos aquí 5 salsas. La próxima va a ser la sexta. Pero... sí, está excelente. Este chile está potente, pero el gusto es súper bueno. Para la gente que te contacte. O podemos hacer algún sorteo en Instagram después, más adelante. Con gusto, tenemos las 5 salsas por 500 lempiras. Dentro de Santa Rosa de Copán, envío completamente gratis. 5 salsas, 500 lempiras. 500 lempiras, el envío completamente gratis, va. La puerta de su casa. Que te escriban en Instagram. Instagram, Don Angelino HN. Facebook, Don Angelino. El celular, personal 3287-6266. Hablemos del clima, hablemos de comida, hablemos de lo que sea. A la orden. Y en tus redes. ¿Qué tipo de presentación tenés? Fíjate que también tengo en Tarrito, así porque en Tarrito fue que la había visto anterior. Creo que se puede más económico y más práctico. Entonces. Y a vos para que te contacten en tus redes. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como Daniel Sabión o DanielSab01, ¿verdad? Estamos a la orden para cualquier... bueno, yo incursioné con mi carrera, pero luego decidí entrar al rubro de asesorías, consultorías, y trabajo para empresas que necesitan como cambiar su menú, crear un menú nuevo. Puedo dar asesorías completas desde cero hasta entregarte los llaves de tu negocio y decirte funcionando. Excelente. Con negocios que necesitan pues mejorar sus procedimientos, ¿verdad? Que Con disponibilidad a poder viajar y a poder... sí, donde sea, la verdad, donde sea. A nivel Ya internacional. he ido a El Salvador a hacer algunos trabajos. Ya somos internacionales, gracias a Dios, ahí vamos. Pero por ahora voy a estar en Santa Rosa, creo que del otro año, tal vez hasta junio, julio del otro año. Bueno, la verdad no tengo una fecha para desplazarme a otro lugar, pero pienso estar por acá un buen tiempo y quiero ver si podemos tal vez emprender por acá también. Creo que es una zona que se merece muchas cosas. Creo que hay gente que tiene buen gusto también y he notado que en algunos lugares la relación calidad-precio a veces no van tan de la mano como quisieran nomás, ¿verdad? Pero estamos a la orden, cualquiera que necesite. Excelente, pues no me queda más que agradecerles. Igual a la gente invitarles a que se suscriban ahí al canal de YouTube, que puedan seguir a One Podcast en Instagram, TikTok y puedan escuchar en la radio, en la Copán Estéreo. Vamos a estar haciendo más podcasts acerca de comida. Se van a venir otros sobre el chile, que sería la sexta edición ya, ¿verdad? Ya la sexta edición. Y en el caso tuyo, pues igual vamos a seguirnos viendo más adelante. La gente ahí puede comentar qué otra cosa les gustaría que probáramos, no sé si tacos mexicanos o otra comida. Y esperamos que les guste, denle like ahí, compártanlo y nos vemos hasta la próxima. Ahorita vamos a ir a los paramédicos. Guan.